Hola, buenas tardes, muy bienvenidos a todos. Y mientras aguardamos el ingreso de más amigos, los invito a hacer un paseo virtual por nuestro querido país. Mati, por favor. Bueno, espero que les haya gustado, lo hayan disfrutado, y ahora sí, damos comienzo y les doy la bienvenida nuevamente a todos a un nuevo encuentro de este ciclo de charlas llamado Miradas desde el corazón de la matanza, de nuestro querido Toti Flores. El título del encuentro de hoy es Argentina, entre la ley y el delito. Nos acompaña durante esta tarde Santiago Kovadlov. Y les cuento un poquito de la historia de Santiago. Santiago es filósofo, ensayista, poeta, traductor de literatura de lengua portuguesa y autor de relatos para niños. Se graduó en filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Es doctor honoris causa por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES. Profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Comité Académico y Científico de la Universidad Ben Gurion de Negev, de Israel. Es miembro correspondiente de la Real Academia Española, miembro de número de la Academia Argentina de Letras y de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Dictó y dicta cursos y conferencias en universidades de Iberoamérica, Europa y los Estados Unidos. Ha obtenido numerosas becas y distinciones nacionales y extranjeras. Muy bienvenido, Santiago. Muchísimas gracias. Te agradezco la palabra mucho Perdón, esta sí. amable hospitalidad de tu presentación. Bueno, Gracias. Muchas gracias, Santiago, por estar con nosotros. Toti. Bueno, este ciclo lo hemos llamado Mirada desde el corazón de la matanza. Corazón como metáfora, no como lugar, así que sabemos de muchas personas que, aunque no estén viviendo en la matanza, tienen la aspiración y el sentimiento que la matanza cambie de una vez, porque así también, como decimos, que si la matanza cambia, cambia el país, porque acá está concentrado muchos de los males que podríamos identificar para resolver los problemas del país. Pero yo generalmente cuando los invitados son amigos que los conozco, no hago una presentación formal como lo ha hecho Gabriela, sino que cuento algunas cosas de estos amigos, ¿no? Para mostrar un lado que hay veces no lo tenemos tan identificado. Hablar de la trayectoria de Santiago Kovadlov, podríamos estar una hora diciendo de las cosas que ha hecho en su vida y que se merecen una mención. Pero a mí, Enrique Seminario, que creo que está por ahí,
me regaló un viaje, y después la Fundación Proteger de la Industria Textil también me posibilitó que nos conociéramos. Y después también estuvimos juntos allá por Venado Tuerto en un evento. Voy a contar cómo nos conocimos en la Fundación de Proteger de la Industria Textil. Primera vez que lo veía personalmente a Santiago. Conté el caso de la Juanita, era por allá por el 2007, habrá sido hace muchos años. Y Santiago hizo una exposición brillante, como siempre, pero lo que más me llegó era que habló de nosotros que habíamos hablado antes. Y dijo que la Juanita era importante y que estaba marcando algo que seguramente iba para adelante mostrar lo que estábamos haciendo, que esa era la manera de construcción de comunidad. Y dijo una frase que a mí me quedó. Dijo, esta gente viene del porvenir. Yo vuelvo a la cooperativa entusiasmado y me preguntan, ¿y qué dijo? ¿Qué tan importante era? Y le digo, no, ¿sabés lo que dijo de nosotros? Que somos personas que venimos del futuro. Todos se reían porque creían que me había pirado. Digamos, ¿no? Decía, bueno, estás viendo mucha película. Y le tuve que explicar el significado de lo que quería decir Santiago, esto del porvenir como acontecimiento, digamos, ¿no? Que todavía falta, y creo que todavía está faltando para la Argentina de esta experiencia que hacemos de integración social. Después la vida me regaló algo que para mí ha sido fabuloso, y en eso fue el promotor Enrique Seminario. Nos invitó a hacer una experiencia ya por el norte, en el Chaco, ahí a la entradita nomás del impenetrable, de ir a hablar con productores rurales, con gente del INTA, del INTI, y conversar para ir sacando conclusiones. Y terminábamos de hablar con un jefe de una comunidad originaria, y este hombre le dice, Santiago le dice, bueno, muchas gracias por recibirnos, tal cual es Santiago, muy atento, y el hombre lo mira, y nunca me voy a olvidar las dos miradas que se cruzaron, y le dice, no, gracias a usted por tenerme en cuenta. Ese hombre, lo único que necesitaba, parecía, y le brillaban los ojos, y también a Santiago. Nunca me olvido cuando hablo de las personas que están olvidadas, que están dejadas de lado por todos, la mirada de ese hombre que solamente valoraba con solamente tenerlo en cuenta. Y por último, también en algún momento nos invitaron para un evento en Venado Tuerto. Y bueno, yo fui a hablar de lo que siempre hablo, de la Juanita, de la pobreza, de estas cosas que nos pasan en estos lugares. Y Santiago, cuando salimos, me dice, ¿viste dónde estuvimos? Y miré un cartel que decía el Rotary Club de Venado Tuerto. Creo que era el Rotary. Y me dice, acá sí se puede resolver el problema de la pobreza. Y nunca tampoco me olvidé, y me acordé mucho cuando me invitaron a un evento de gerente de asuntos de finanzas en el Yao Yao, y conocí a Enrique Seminario, y ahí planteé la necesidad que teníamos de cajeros automáticos. Y de ahí salió la solución para nuestros vecinos de La Juanita, que están muy contentos con eso. Y cada vez que voy a esos lugares donde se puede resolver el problema de la pobreza, me acuerdo de Santiago Kovadlov. Y la vida me regaló esto. Yo quería presentar a Santiago, no voy a hablar de su trayectoria, sino de su persona, porque aparte de hacer todas estas cosas, en ese viaje nos vinimos escuchando música clásica impresionante todo el viaje, hasta que llegamos a Entre Ríos, y Enrique Seminario, que es un provocador, le puso a los Visconti. Y en la métrica de la poesía, decía Santiago, no, están locos, destruyen el idioma. Pero se bancó heroicamente todo el CD de los Visconti, lo cual muestra a Santiago Kovadlov la verdad que una persona excepcional en todo lo que hace como escritor, pero yo creo que
excelente en su condición humana. Y quería decírselo a Santiago y decirle a la gente que nos está escuchando. Así que ahora todo suyo. Querido Toti, muchas gracias por la capacidad que tenéis para el encuentro y el diálogo en lo que hace a lo que recordás de nosotros. Yo querría, ante todo, agradecerles a ustedes la oportunidad de compartir este momento de reflexión, porque pensar es tanto una actividad infrecuente como indispensable. ¿Y qué significa pensar? Evidentemente no es una reflexión que se hunde en una cavilación indeterminada y puramente abstracta. Pensar es saber qué destino ha corrido nuestra experiencia en nuestro espíritu y en nuestra capacidad de convivencia. Se equivocan aquellos que contraponen el pensamiento a la acción. No hay acción que no esté inspirada en el pensamiento, ni hay pensamiento que no se vea desencadenado por los hechos. Hay entre el acto de pensar y de obrar una interdependencia muy honda. Y por eso quiero, por mi parte, decirle a todos los amigos que están en este momento con nosotros desde tantas latitudes de nuestra Argentina, que cuando yo lo caractericé a Toti Flores como un hombre que provenía del porvenir, quise decir con eso algo que retomo hoy en esta exposición que voy a dedicar a la Argentina entre la ley y el delito. Del porvenir significa que todos nosotros o provenimos de nuestros sueños o provenimos de nuestra ineptitud para soñar. Cuando se proviene de la ineptitud para soñar, se proviene desde el pasado, es decir, de lo que ya está constituido, congelado en una determinación que no ha sufrido ninguna alteración, y entonces nuestro pensamiento se agota en las consignas o en la aspiración a volver a aquello que ya hemos hecho mal sin poder aprender de la experiencia, es decir, a la repetición y a la demagogia. En cambio, cuando provenimos del porvenir, provenimos de aquellas aspiraciones que aspiramos a concretar en el presente. Desde esa perspectiva, el presente es el escenario en el cual nuestros sueños se despliegan para tratar de ganar realidad. Los hombres y mujeres que son capaces de soñar son seres en quienes el presente es un llamado permanente. ¿A qué? A la transformación, al cambio. El presente golpea a la puerta de nuestros sueños y golpea a la puerta de nuestras aspiraciones para decirnos: estoy esperando como un cauce que me recorra con aquellos proyectos que sean capaces de hacer de mí una realidad distinta de lo que soy. Este hombre, Toti Flores, al que es imposible no quererlo, es imposible. Es imposible no quererlo porque es esencialmente un soñador. Es decir, un hombre que ha traído desde el porvenir, desde sus aspiraciones, hacia el presente, la posibilidad de convertir en posible lo que parecía imposible. La posibilidad de hacer de lo que estaba en su mente y en su espíritu, que era la experiencia de convivir con la pobreza y con la indignación impuesta por la falta de trabajo. Hacer de todo eso una fuente de aprendizaje que lo llevó a él a mostrar que es posible conciliar la dignidad con el esfuerzo, la adversidad con un desafío, la capacidad de entender que el peor fracaso que amenaza a un ser humano es la claudicación de sus ideales. Entonces hay dos maneras de morir. Una es por obra de la naturaleza o la fatalidad, por obra de los años, por obra de la enfermedad. Y la otra es cuando en nosotros se apagan
nuestras aspiraciones de crecimiento, de creación, de transformación y de mejor convivencia, en el marco de aquel sistema político que es indispensable para que la convivencia sea una tarea perfectible y permanente, que es la democracia republicana. ¿Qué es un sistema político democrático republicano? Es aquel en el cual el hombre puede concebirse como tarea incesante, mediante la capacidad del esfuerzo compartido en el marco de la ley, con otros hombres, con otras mujeres, con otros niños, que son esencialmente seres con quienes él quiere aprender a convivir, porque entiende que la convivencia no es sumisión, no es avasallamiento, no es claudicación, no es obediencia debida, no es subordinación a una palabra única, autoritaria, hegemónica e intolerante. La palabra democrática es transversal, es una palabra que se basa en la búsqueda de consensos, porque el consenso no es de ninguna manera la exposición de mi verdad, sino de la de mi aptitud para el acuerdo. Sin renunciar a mis ideales, trato de escuchar al otro, partiendo de una hipótesis decisiva, que es conveniente no tener toda la razón. Es conveniente no tener toda la razón, porque cuando no se tiene toda la razón, hay lugar para el otro, hay interdependencia con el otro. Un enorme pensador de lengua inglesa, Arthur Koestler, sostuvo algo que bien vale como consigna en este caso para nosotros. Dijo: todos combatimos con media verdad contra una mentira entera. Todos combatimos con media verdad contra una mentira entera. ¿Cuál es esa media verdad? Es la del repertorio de mis convicciones, que son en todo caso tan válidas y limitadas como la del otro, pero que en el encuentro con el otro pueden alcanzar niveles de convergencia que redunden, como digo, en consensos capaces de implicar proyectos compartidos. Cuando este hombre, Totti Flores, habla desde el corazón de la matanza, él dice: yo les aclaro que es una metáfora. No, no es una metáfora, hermano mío. Es la pura verdad, porque el corazón es no un lugar en nuestro organismo, es esa capacidad de fervor con el que nosotros llevamos adelante nuestra voluntad de convivir en la transformación y de transformar en la convivencia. Y esto es lo que realmente ha sabido hacer. Por eso reunirnos hoy con vos es, aunque todavía no seas un viejito, un ejemplo mayor. Un ejemplo mayor. Yo sé que no te has propuesto ser ejemplar, pero una pasión es incontenible y vos sos el despliegue de una pasión. Te has jugado la vida porque has comprendido que no había vida para vos fuera de ese esfuerzo. Te has jugado la vida porque le has tenido mucho más miedo a la claudicación de tus ideales que al esfuerzo descomunal que te demandó llevar a cabo todo lo que venís haciendo. Por eso no estás condenado a envejecer. Porque a medida que los años pasan, la vitalidad de tus ideales te sostiene. De modo que es en ese marco, en esta concepción de lo que significa venir del porvenir, de necesitar que nuestra palabra sea palabra que hospitalaria hacia el prójimo y convivencia en el marco de una democracia republicana, que quiero referirme a esta disyuntiva que hoy enfrenta a la Argentina. ¿Un país? ¿Una nación? No, no. Argentina no es aún una nación. Es un conglomerado en el que están en disputa dos posibilidades: o vivir en el marco de la ley o vivir en el marco del delito.
podemos hacer de la ley un instrumento del delito. Y podemos hacer del delito una realidad sobre la que caiga el peso de la ley. No está escrito que esta disyuntiva y esta tensión esté resuelta. Y no lo está, porque si bien es cierto que desde el punto de vista formal gobierna un poder ejecutivo que ha tergiversado el valor convivencial de la palabra, hay también una oposición que nace de ese esfuerzo enorme por construir una república que nos está probando con su existencia que la nación, que aún no es una realidad, porque no vive enteramente ni esencialmente en el marco de la verdad, puede llegar a ser una realidad. Puede llegar a serlo. No es seguro que lo logre. Es indispensable que lo intente. Me parece que es muy importante comprender que lo que debe inspirar nuestra acción no es la certeza del desenlace favorable, sino la pasión por salir del lugar de inmovilidad en que nos coloca el protagonismo del delito. Yo tengo para mí que hay dos formas de vivir. O en un marco político en el cual el poder se somete a la ley, o en un marco perversamente político, donde la ley se somete al poder. Nosotros aspiramos a vivir en una Argentina donde la última palabra la tenga la ley, no el poder. Porque el poder responde siempre, fatalmente, a la necesidad de llegar a acuerdos que, siendo indispensables, ponen en evidencia intereses distintos. Entonces, donde la ley impera sobre el poder, la última palabra la tiene la necesidad de que la política y la ética no estén enfrentadas antinómicamente. Es posible que la política no alcance nunca a ser la expresión acabada de la ética, pero de igual manera es indispensable que la política no deje de bregar para acercarse a la ética. ¿Y qué es la ética en este caso? Es la pasión por la equidad social, es la convicción de que el desarrollo no proviene de la riqueza, sino del destino que a la riqueza indispensable se le da mediante el trabajo y el progreso. Es la convicción de que dos viene antes que uno, y dos es mi prójimo y no yo. Es la convicción de que la palabra fecunda es transversal y no vertical, porque nace justamente del encuentro con los demás. Los hombres, en el marco de la política, no necesitamos amarnos. El amor es una experiencia privada que está vinculada justamente a las relaciones íntimas, pero sí es necesario que provenga del apego a la ley que me pone un límite allí donde el desenfreno amenaza con quebrantar el orden, a la ley que viene a decirle al otro, no estás solo, a la ley que viene a decirle al poder, donde no hay consenso hay autoritarismo, a la ley que en última instancia nos muestra que los hombres, los seres humanos, solo podemos convivir allí donde uno no basta, donde nosotros quiere decir, mediante el esfuerzo permanente por alcanzar grados de entendimiento, podemos llegar a poder disentir de verdad, porque solo pueden disentir de verdad los que saben convivir. Cuando la disidencia se da en el marco de la convivencia, es porque hemos privilegiado el debate y el intercambio de ideas por sobre la palabra autoritaria. Entonces, ¿para qué queremos una democracia republicana? Para ser personas y no espectros de personas
destruidos por la pobreza, destruidos por la sumisión a un liderazgo único, destruidos por la sustitución del pensamiento por consignas. No, los seres humanos integramos una especie en la que solo el empeño hace de nosotros personas. Un animal no necesita empeñarse en llegar a ser adulto, porque en él la naturaleza se ocupa de lograrlo todo. No hay canguros inquietos por su desarrollo maduro. La naturaleza en un canguro lo es todo. Alcanza la madurez sin mayor empeño personal. Entre nosotros no es así. El riesgo que corremos es que sin empeño ético podemos llegar a ser muy parecidos a personas, pero no personas. Entonces somos una especie que está amenazada por la simulación, por el engaño, por la prepotencia, por la necesidad de sembrar miedo para ganar adhesión. Donde está ausente la democracia y la república, está ausente la idea del hombre como tarea, del hombre como construcción, del hombre como empeño en dejar atrás dos amenazas fundamentales, que son la de creer que el sentido de las palabras se agota en lo que él dice, y la de creer que la palabra del otro solo vale en la medida en que se imponga por la fuerza. La Argentina sigue siendo un conglomerado más que una república. La transición del autoritarismo a la democracia entre nosotros, reiniciada en el año 83 con el advenimiento al gobierno del doctor Raúl Alfonsín, ha quedado inconclusa, porque nuestra capacidad de inscribirnos en el marco de la vida constitucional no se completó. No se completó. Entonces tenemos una tarea pendiente, que es terminar la transición del autoritarismo ejercido por el terrorismo de Estado y por la guerrilla en los años 70 a la democracia republicana, de la cual ha habido sin duda indicios muy importantes desde el 83 para acá, y que ha alcanzado a evidenciar la presencia de personalidades excepcionales en su capacidad de encarnar el apego a la ley, como es nuestra Lilita Carrió. En seres como ella, lo que debemos admirar no es solo su temperamento y su fuerza, sino su profunda impotencia para mentir. Es impotente para mentir esa mujer. No puede, no le sale. Y esta incapacidad para la mentira es enunciada afirmativamente: pasión por la ley, pasión por la verdad. Y creo que como ella hemos tenido muchos otros ejemplos que han sido capaces de brindarnos un modo de entender la política donde la ética no está ausente. De forma que, en consecuencia, creo yo que afianzar un sistema político donde la ley pueda más que el delito es afianzar un sistema político donde nosotros logremos que las tres instancias fundamentales del poder ganen interdependencia en forma transversal y no sumisión a uno solo de los poderes en forma vertical. No podemos reducir nuestro poder legislativo y judicial a las necesidades partidarias de un poder ejecutivo que reduce su significado a las necesidades del partido de turno. No, necesitamos muy fuertemente entender que lo que le da sentido a nuestra lucha no es necesariamente la certeza de que vamos a llegar a donde queremos, sino la convicción de que debemos salir de donde estamos. No es la certeza de que vamos a llegar a donde queremos, sino la convicción de que podemos salir de donde estamos. No debemos confundir la distancia de un ideal con la imposibilidad de sostenerlo en nuestras vidas, con la convicción de que nos da sentido.
un ideal que nos da sentido. Todos debemos ser seres capaces de venir del porvenir, en la medida en que dejemos que nuestra vida se vea alimentada no por la presunción de que vamos a triunfar, sino de que no vamos a dejar derrotarnos. No vamos a dejar derrotarnos. Pero no por valentía, por un coraje que es ostentación de virilidad o fortaleza demagógica, de ningún modo. Es porque a donde la ley importa, la dignidad consiste en devolverle transparencia ética a la política. En esto consiste. No importa cuánto trabajo cueste. Hemos tenido en nuestra historia ejemplos extraordinarios de esfuerzos excepcionales que no deben quedar sumidos en la mera conmemoración, sino que deben ser capaces de ser encarnados por nosotros como tareas a ser desplegadas. Cuando el 20 de junio la gente salió a la calle, no solo salió a reivindicar lo que hacía falta llevar adelante, salió también a decirle al general Belgrano: entendemos que somos herederos de su tarea y la vamos a seguir llevando adelante. Usted no forma parte del pasado, usted forma parte de nuestro presente. Cuando un 17 de agosto se sale a la calle, no se sale porque es una fecha en la que recordamos la muerte de San Martín, sino la vitalidad de sus sueños, el de la unidad de los argentinos asentada en la ley. No es la unidad asentada en el avasallamiento de la ley. No tenemos que ser uno, tenemos que ser muchos. Muchos quiere decir convivencia en el pluralismo nacido de la capacidad de debatir, de discutir y de consensuar. Y allí donde se diga esa tarea es imposible, nosotros debemos decir ese deber es necesario. Muchísimas gracias. Gracias, Santiago. Ahí Gabriela tiene las preguntas. Nos reservamos el aplauso para el final. Ricardo, hay muchos amigos que quiero nombrar, algunos siempre dejo algunos, pero no quería dejar pasar que está Jorge Osona, un pensador, yo digo extraordinario. Y él y Rodrigo Sarazaga son los que más conocen del conurbano en serio, el conurbano profundo, el conurbano ese que muchas veces no sabemos qué es. Y también está Jorge Echeverri, intendente de Lobo, Santiago Amigo de La Plata, Ricardo Jara, que nos acompaña siempre. Bueno, un montón de amigos que ahora no lo voy a nombrar porque si no vamos a quitar tiempo para la exposición de Santiago. ¿Gabriela? Sí, perfecto, Toti. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Y tenemos una de Juan Manuel Sureda, de La Lucila, partido de Vicente López. Y pregunta: ¿qué piensa que la ministra de Seguridad de la Nación diga que la toma de tierras no es ilegal y ahora diga que sí lo es? También, ¿qué opina sobre la causa penal que les hizo a los ciudadanos de Bariloche, donde protestaron por sus derechos y por las tierras tomadas? Bueno, es una pregunta muy fecunda, ¿no? Uno debe medir el valor de las preguntas por la fecundidad que tienen, y esa fecundidad se mide en el hecho de que uno no tiene una respuesta ya constituida, sino que tiene que meditarla para estar a la altura de lo que se le pregunta. Yo diría ante todo lo siguiente: cuando la ministra dice una cosa y luego dice otra, no hace sino trasladar al presente de su gestión una actitud que nosotros ya hemos visto en nuestro actual presidente de la República. El presidente de la República es un hombre que en el momento en que asume su candidatura a la primera magistratura con la actual vicepresidenta, ingresa al terreno en el cual su palabra pasada ha de ser desmentida por su palabra presente.
Es decir, todo aquello que dijo en el pasado pasa a ser desmentido en el presente. Allí tenemos un proceso de contradicción de características sucesivas. Lo que dije antes, ahora no lo digo, digo lo contrario. En la palabra de la ministra, lo que advertimos es la coexistencia en el presente de la contradicción. Es decir, ella puede decir en un mismo presente sí y no, pero el ejemplo proviene del presidente de la República. En consecuencia, ¿qué es lo que advertimos en este gobierno? Una profunda devaluación de los significados. La devaluación de los significados genera confusión cívica, porque al escuchar no sabemos qué se nos dice en la medida que esencialmente se nos dice ni, N-I, ni qué quiere decir, ni esto ni lo otro. Si quieren entenderme, digan ni. Lo vimos en el gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo vemos en la ministra. Hay una sola persona que siempre dice lo que piensa, que es la vicepresidenta de la República. Esto del lado de la sumisión de la ley al poder. Y hay otra persona que siempre dice lo que piensa, desde el lado de la sumisión del poder a la ley, que es la doctora Carrió. Entonces, ¿qué es lo que debemos aprender de lo que estamos oyendo? Que en este gobierno la palabra no es una herramienta de convivencia, sino de meras tácticas circunstanciales de poder. No sabemos realmente cómo se quiere gobernar. Sabemos cómo la coyuntura exige mentir. Y se miente cuando se hace posible que dos argumentos antitéticos puedan ingresar al discurso con toda naturalidad y sin ninguna responsabilidad. Bueno, muy bien. Tenemos una siguiente pregunta que la realiza Cristina, que es de Capital, Cristina Torres, y pregunta, ¿cómo se logra hablar de deberes entre gente que solo entienden que tienen derechos? ¿Me podría formular la pregunta otra vez? No entendí. ¿Y cómo se logra hablar con las personas, es decir, que tienen deberes cuando ellos entienden que solo tienen derechos? Bueno, justamente, la demanda del derecho sin deber promueve, como es bien sabido, un fuerte paternalismo estatal, un fuerte populismo, un fuerte prebendarismo. ¿Cómo se logra? Es la pregunta. Se logra a través de una constante insistencia en mostrar que cuando solo se reivindican derechos sin reconocer deberes, se tiene precio. Se tiene precio. Porque a cambio de que me den mis derechos sin que yo deba tener obligaciones, estoy dispuesto a someterme al que reconoce mis derechos, pero no me exige a cambio de eso responsabilidades cívicas con las que debo cumplir. El estatismo es una enfermedad argentina que viene de lejos. Octavio Paz, ese gran poeta mexicano, lo llamaba al Estado el ogro filantrópico. El ogro filantrópico, porque cuando el Estado cubre necesidades sin dar formación cívica, cuando convierte a la pobreza en una herramienta de la política e intercambia falta de civismo por recursos para durar sin ser no es vivir, comer sin proyectos vitales no es de ninguna manera una forma de concebir la vida humana, aunque todos deben tener derecho a comer, todos tienen derecho al deber. Bueno, en relación a esta pregunta, Marta Silva de Santa Cruz, de Las Heras, pregunta, es algo parecido, pero pregunta así, ¿por qué hay tanta gente que piensa que el Estado debe hacerse cargo de su existencia?
Bueno, los motivos son diversos. El auge del estatismo, es decir, de la función del Estado paternalista como proveedor de recursos de subsistencia, proviene de un concepto que renuncia al desarrollo y al progreso, entendido como capacitación social y personal para la innovación y para la responsabilidad. No hay duda alguna de que en la Argentina ha prosperado esta concepción fuertemente populista del Estado entendido como proveedor de recursos a cambio de identidad cívica. Porque la rentabilidad de la dependencia es la desaparición de la identidad cívica. ¿Y dónde hay identidad cívica? Y donde hay responsabilidad subjetiva, proyectos personales, capacidad de entender a la autoridad, no como la que amamanta, sino como la investidura que me representa en mi doble condición de derecho y de deber. Ahora, un Estado paternalista solo puede prosperar donde la ignorancia tiene una siembra profunda y vasta. La ignorancia es la capacidad que tiene un gobierno demagógico de creer que la identidad es provista por un liderazgo y no por la educación. Cuando la idea de que la identidad propia es provista por un liderazgo, fundamentalmente depositamos en el líder todo el sentido de nuestra propia identidad mediante el fervor fanatizado de la dependencia. Cuando en cambio la educación tiene un papel decisivo en la construcción de la identidad personal, entonces concibo al conductor del Estado como alguien que tiene una investidura, no necesariamente una esencia de mando. Porque los sistemas, cuando los sistemas democráticos funcionan bien, quien lo ejerce sabe que es representativo de otros, no de sí mismo. Y hoy el gobierno está enfermo de mismidad. Muy bien, o muy mal. La siguiente pregunta la realiza María del Pilar y es de Ramos Mejía. Pregunta, ¿qué podemos hacer los ciudadanos de La Matanza y del país para tener un futuro republicano? ¿Y qué vocación tendríamos que abrazar para que este futuro sea posible? Bueno, un futuro es posible en la medida en que es un deseo. La primera condición para tener un futuro que se pueda acercar a lo que queremos es que viva en nosotros como materia de fe. Es decir, que sintamos la necesidad de él. Nosotros no debemos extraer nuestras fuerzas, insisto, de la convicción de que vamos a llegar a donde queremos, sino de que necesitamos salir de donde estamos. Entonces la adversidad forma parte del despliegue de nuestro proyecto, porque si la adversidad no forma parte de nuestro proyecto es porque no estamos enfrentando los obstáculos. Cuando uno está enfrentando el obstáculo porque está dando la pelea. Cuando uno no quiere que el obstáculo lo arrase, le da pelea. ¿Y esta pelea cuál es? ¿Qué debemos hacer? Debemos aprender a entender la historia argentina como un repertorio de síntomas en los cuales fracasó la transición a la construcción de una democracia constitucional con lapsus en los que ella evidenció su posibilidad. Pero si en Argentina el caudillismo sigue teniendo la vigencia que tiene, es porque estamos más cerca del siglo XIX que del XXI. Tenemos que entender nuestra historia, pensarla con el hilo conductor de los problemas que nos presenta la actualidad. El presente le dicta al hombre las preguntas con las cuales tiene que interrogar el pasado. Y digo hombre en sentido genérico.
El presente nos brinda las preguntas con las cuales volver al pasado para preguntarle por nosotros. Al mismo tiempo, me parece a mí que la capacidad de intercambio y de diálogo debe ser como una semilla que se multiplica y no como un campo ya sembrado donde lo único que hay que hacer es cosechar. No nos ha tocado vivir en el peor de los tiempos. Nos ha tocado vivir en el marco de las dificultades de nuestro tiempo. No somos víctimas de nada que pueda decir que nuestro tiempo es el peor de todos. O se lo vamos a decir a San Martín, a Güemes, a Belgrano, a los hombres que salieron a buscar lo que parecía imposible, a buscarlo, porque donde nace la fe en la propia tarea es en la necesidad de no aplazarla nunca más. Nadie que no esté provisto de pasión por la necesidad de cambiar puede lanzarse a enfrentar las dificultades. Entonces, y en última instancia, seamos esperanzados, no seamos optimistas. El optimismo es la presunción de que las cosas van a andar bien. La esperanza es la capacidad de ver en un presente adverso matices que indican que no todo se agota en lo que está mal, que hay signos de salud y de vida allí donde todo parece oscurecido por el delito y la falta de responsabilidad cívica. Tengamos el coraje de ser perseverantes, porque la perseverancia no nace de la convicción del éxito, nace de la verdadera percepción que un ser humano tiene de que una tarea lo construye como sujeto. Uno es sujeto en la construcción de su tarea. No es un sujeto que se lanza a la tarea, se hace sujeto en la tarea. Y así como una preñez construye dos seres y no uno, una mamá y un bebé, de la misma manera un proyecto político construye dos seres, al ciudadano empeñado en alcanzar un Estado democrático y al Estado democrático. Muy bien, tenemos una pregunta más. Juana Pase, de Capital Federal, pregunta: ¿la Argentina de la ley puede prosperar frente a la Argentina del delito, tan arraigada en la sociedad argentina? Depende de lo que entendamos por tiempo. Si partimos de la idea de que tenemos que alcanzar nuestro objetivo inmediatamente, es muy probable que no prospere. Si entendemos el tiempo fundamentalmente como la densidad y la consistencia de la oposición que le podemos oponer al delito, es probable entonces que encaminados hacia donde debemos ya podamos sentir el aroma bueno de lo que vemos. Bueno, tenemos unas preguntas del chat también. Dale. ¿Querés que hagamos esta última, Toti? O bueno, como vos me digas. Dale. Bueno, dale. Eduardo Guarino pregunta el chat, pregunta para Santiago: ¿qué opina de la carta enviada por senadores de Juntos por el Cambio con el aval de 150.000 firmas a la doctora Anabel Sagasti por la nulidad de la sesión donde se pretende el traslado de Bruglia y Bertuzzi, que son los que iniciaron las causas de los cuadernos? Bueno, es evidente que en este gobierno actual hay una prioridad absoluta que tiene que ver con el título, con parte del título de mi exposición de hoy. Que la vicepresidenta logre inmunidad absoluta frente a la ley es la condición necesaria del proyecto de Estado
fundamental de este gobierno. No hay otra prioridad. Lograr esa impunidad es decisivo para ella y para quienes la siguen. No puede su nombre quedar asociado a la corrupción si es que este gobierno no quiere fracasar en su propósito fundamental. ¿Qué opino de esa carta que le está diciendo a quienes están empeñados en someter la ley al poder que no somos los argentinos gente desmemoriada, que no somos los argentinos gente que cree que se pueda construir poder político y democracia y república allí donde el delito quede impune? En consecuencia, estamos en una Argentina muy radicalizada en sus dos concepciones de la función del poder político. Una está representada por esa carta. Está diciendo, habrá política donde el poder se someta a la ley. La otra está diciendo lo contrario. ¿Y usted cree que vamos a tener éxito? No, yo no estoy empeñado en esto porque creo que vamos a tener éxito, sino porque me repugna el delito. Por eso estoy. Genial, Santiago. En algunos pasajes hay preguntas que muestran cierto escepticismo sobre la situación. Y también los medios nos traen imágenes escandalizadas, por ejemplo, de cómo se vive en una toma ahora, cuando muestran lo que está pasando en el conurbano fundamentalmente. Y uno tiene, o yo por lo menos tengo, siempre la idea de analizar por qué esas noticias aparecen ahora. Nosotros conocemos los asentamientos desde hace mucho tiempo, y eso siempre sucede cuando empieza un asentamiento. No se tiene baño, se hace las necesidades en una palangana, los chicos están ahí, y pasan meses y años muchas veces hasta que llega alguno de los servicios. Y siempre hay una banda de malandras que organiza todo esto. Pero lo llamativo hoy, para mí, es que la televisión está empeñada en mostrar eso. ¿Cuál es su interpretación de lo que nos quieren decir? Yo creo que una de las características de los medios, no la única, pero una de ellas, es buscar la rentabilidad de la información desde el punto de vista del rating. Es decir, hay momentos más oportunos y menos oportunos para hablar del dolor, aunque el dolor exista siempre. Hay momentos más o menos oportunos para decir la verdad, aunque la verdad se deje ver donde uno mire. Entonces, este periodismo oportunista, coyunturalista y fuertemente demagógico no tiene interés en que aprendamos a conocer lo que pasa, sino a reducir lo que pasa a la información que brinda. No tiene interés en conocer lo que pasa, sino en reducir lo que pasa a la información que brinda. Tiene la obsesión de la actualidad y no la pasión por el presente. No es una televisión que quiere enseñar a pensar, sino impactar. Cuando se quiere impactar, evidentemente, se está más cerca de la psicopatía que del conocimiento. Y me parece a mí que esa perversión es combatida por otra forma de periodismo que también existe y que aspira a introducir la densidad de una problemática en el marco de la historia y del tiempo. Argentina está crónicamente enferma. No está enferma ahora. No, la pobreza no es un problema del presente. La pobreza es un problema estructural de un país en el cual el concepto del trabajo y de la educación estuvo sometido al despotismo de un Estado que aspiró mucho más al clientelismo que a la formación cívica.
De manera que no es difícil caracterizar a esos medios de comunicación ni a esos periodistas. Una cosa es transmitir la capacidad de reflexionar a través de la comprensión de lo que sucede, y otra es impactar a través de una novedad que es efímera, y cuando la pobreza en las noticias es efímera, la irresponsabilidad del periodismo es absoluta. Santiago, vamos ya por la última pregunta porque queremos cumplir también con los tiempos que nos habíamos prometido. Allá por el 2011, cuando con Lilita sacamos el 1,8% de los votos y Cristina sacó el 54%, la interpelación a la realidad, digamos, en mi caso era muy fuerte. Y tuvimos conversaciones, en esa época estábamos más liberados, los medios no lo buscaban tanto a Lilita y entonces podíamos tener conversaciones profundas de muchas horas. Y una de esas conversaciones le pregunté cómo podíamos seguir adelante, porque había sido un golpe muy fuerte para nosotros. Y ella me dijo, ¿cuál fue el momento más negro de la humanidad que vos conozcas? Y le dije, bueno, la clase media, todas las cosas que conocemos, era absolutamente en contra del pensamiento humanista y todo eso. Y me dice, vos sabés que también en ese momento es cuando empieza a desarrollarse todo lo que tiene que ver con la nueva etapa que se venía, donde el arte, la pintura, todo lo que tenía que ver con la creatividad surgió. Y le digo, tenés razón. ¿Qué elementos tenemos, Santiago, ahora donde todo parece que viene en contra y qué cosa positiva es donde tenemos que aferrarnos para seguir manteniendo nuestras convicciones? Bueno, además de lo que expuse con el deseo de enfatizar el valor de la ley, creo yo que es muy importante entender que hace mucho, mucho tiempo que no tenemos un 41% de los votantes argentinos unidos en el ideal de la República. La pregunta no es quién nos va a conducir. La pregunta es en qué dirección vamos a ir con ese 41%. Pero lo tenemos y hacía mucho que no lo teníamos. Ahora bien, puede haber una equivalencia sorpresiva entre el 1% de aquel entonces y el 41% de hoy, que es creer que esa capacidad de unirnos no remande un esfuerzo equivalente. Cuando fue el momento del 1%, Lilita dijo, nuestros ideales no han sido derrotados, lo que ha sido derrotado es la capacidad de entenderlos. No hemos sabido explicarlos, tal vez no hemos sabido decir la cosa como debíamos, pero los ideales son los mismos. Hoy, con el 41%, no la vamos a ver a ella imbuida de triunfalismo, y luego de haber contribuido a la creación de Juntos por el Cambio como contribuyó. No, la vamos a ver luchando de nuevo por algo esencial. ¿Cómo podemos contribuir? ¿Qué quiere ella? Unidad en el proyecto republicano, unidad en la convicción de cuáles son las prioridades políticas que ese 41% reconoce ya como propia, porque hoy en la calle ya se hace carne los ideales que ella sostuvo hace 20 años atrás. Hoy ya están en boca de la gente. La gente tiene que aprender a escucharse a sí misma hoy si la quiero oír a ella. Y entonces creo yo que debemos tener la fortaleza de la perseverancia. La fortaleza de la perseverancia, generando a través de los consensos que la oposición tiene que encontrar algo infinitamente más interesante que es la lucha por la hegemonía, que es el repertorio de valores inclaudicables que deben darle a la oposición sentido político. El que no le dé prioridad a esto aspira al poder sin contenido republicano. El que aspire al poder con estos valores tiene ideales más grandes que él mismo. Santiago,
Muchísimas gracias. Ahí Marta Caña, la creadora de Martina di Trento, me dice desde que empezó no ha parado de llorar. Así Qué amorosa. Bueno. Un saludo también a Marta. Y no sé, Yo sus no, últimas yo le, palabras mil para gracias. esto y lo despedimos con un gran aplauso. Mil gracias a todos ustedes, mil gracias a vos. Y bueno, hay muchas maneras de llorar. El fervor que puse en decirles esto es un llanto, pero de alegría también. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Muchas Santiago. gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Santiago. Gracias. Gracias a ustedes. Excelente. Gracias, Santiago. Gracias, Toti. Gracias a todos. Santiago. Santiago, por tanta Gracias. sabiduría, Qué lindo, aprendimos vamos. un montón. Gracias. Gracias, Toti, por invitarnos. Gracias. Gracias, Toti. Buena charla. Son muchos los que lloramos. Es un orgullo tenerte, Corablo. Muchas gracias. Claro, agua. Gracias, Santiago. Santiago, por la Santiago. Me acuerdo bien.